Un ejercicio muy común o una aplicación que después puede aplicarse de este ejercicio tiene que ver con encontrar el punto medio de un vector libre, un vector que no tenga origen en el 0, 0. Las veces que hablamos de esto con mis alumnos en el aula, muchas veces me proponían que encuentre quién es el vector AB, porque en teoría nosotros podemos conocer las componentes de A, las componentes de B, en este caso gráficamente nos damos cuenta. Conociendo las componentes A y B, podemos determinar el vector AB. Y lo que generalmente me dicen es, bueno, si conoces el AB, averigua cuánto vale la mitad del AB y ese va a ser el punto medio. Esa es la propuesta que generalmente dicen en el aula. Vamos a probar qué pasa con esto y a verificar si geométricamente tiene validez. Para eso vemos que el punto A se encuentra en el 3, 3 y vemos que el punto B se encuentra en el 6, 4. Por lo tanto, cuando busquemos quién es el vector fijo asociado, lo que hacemos es averiguar el AB. ¿Cómo averiguamos el AB? Haciendo extremo menos origen. Al hacer extremo menos origen, obtenemos el 3, 1, que este 3, 1 va a ser el vector asociado y fijo. Acá lo representamos gráficamente. 3, 1 es el vector fijo asociado a la B. Son equivalentes con la diferencia que cambia el origen y el extremo respectivamente. Si nosotros calculamos un medio de la B, lo que tenemos que, o las cuentas que tenemos que hacer, serán un medio por 3, 1. Esto nos da 3 medios, un medio. O bien 1,5, 0,5. Vamos a representar en GeoGebra a ese vector. 3 medios, un medio nos da este punto. ¿Qué significa? Que el vector que estoy marcando ahora, que tiene origen en el 0, 0 y extremo en el 1,5, 0,5, es lo que me dio de hacer un medio por el vector AB. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con el vector AB, la respuesta siempre es el asociado fijo. Entonces, ¿obtuvimos el punto medio del vector? No, evidentemente no. ¿Qué tenemos que hacer para poder obtener el punto medio del vector? Tendremos que hacer un equivalente a este vector W que empiece en A. Y ahí sí, este punto que aparece como A' es el punto medio del vector AB. Entonces, si ustedes analizan esto que estamos hablando, para encontrar este punto A', ¿qué tengo que hacer? Al vector OA, o sea, al punto A lo relacionamos con el origen y al vector OA le sumamos la mitad de la B. Al hacer eso, el resultado de la suma es el vector que acabamos de trazar, que coincide el extremo de este vector fijo con el punto medio del AB. Al OA sumarle la mitad de la B. Y ahí sí, como resultado final, obtendremos el vector OM, lo podemos llamar así, que coincide con las componentes del punto M, que es el nombre que le dimos al punto medio del vector AB. ¿Cómo sería analíticamente para vectores y puntos genéricos? Consideremos que el punto A es el AXAI y el punto B es el BXBI. Con estos datos podemos encontrar entonces al punto medio. ¿Cómo encontraremos al punto medio? Primero planteamos, ¿quién es el vector AB? Teniendo AB, ¿quién es un medio de AB? Y teniendo todo este término, hacemos la suma correspondiente con el vector OA. Recordemos que el vector OA tiene las mismas componentes que el punto A. ¿Quién es AB? Extremo menos origen. Extremo menos origen en X, extremo menos origen en Y. Este es el AB. Ahora, si queremos medio AB, es un medio por toda esta expresión.
Al 1/2 lo podemos entonces repartir y nos quedaría 1/2 de bx menos ax en la primera componente, 1/2 de bi menos ai en la segunda componente. Entonces vamos a reemplazar. En lugar de OA ponemos AX, AI. Y en lugar de 1/2 AB nos queda 1/2 BX, si distribuimos, menos 1/2 AX. Segunda componente, 1/2 BI menos 1/2 AI. Y finalmente, si hacemos la suma, tenemos en la primera componente AX menos 1/2 de AX, que todo eso nos da 1/2 positivo de AX, más 1/2 de BX. Primera componente. En la segunda componente tendremos un AI menos 1/2 de AI, que esta suma nos da 1/2 de AI, más 1/2 de BI. Esto también se puede escribir como AX más BX sobre 2, primera componente, AI más BI sobre 2, segunda componente. Esto es un más. Así es como obtenemos el punto medio de un segmento o de un vector, sumando los extremos y dividiéndolo por 2. Si quisiéramos encontrar el punto que se encuentra a 1/3 de distancia del origen, tenemos que hacer un procedimiento similar, pero acá en lugar de poner 1/2 pondríamos 1/3. No significa que tengamos que dividir por 3 a la suma, hay que hacer toda la deducción para ver cuál es la fórmula final.